Bienvenidos a nuestro encuentro, por decirlo ya habitual, de las 19 horas dentro de lo que es el Festival de Fotografía Artística Fronteras, en esta edición 2020 con la temática Nosotros. Hoy nos va a deleitar María Salaverry con su charla La fotografía y la intención. María es artista visual, eh, es una persona con una sensibilidad muy particular, lo vamos a ver en la proyección de sus obras. Es profesora de artes plásticas con orientación en pintura de la UNLP. Lleva adelante continuos trabajos y proyectos eh, juntamente con su curadora, Olga Correa. Así que, bueno, vinimos hablando todo este tiempo con María para este encuentro y nada, bienvenida. El auditorio es todo tuyo, así que será un gusto compartir esta charla, María. Bueno, muchas gracias. Gracias por la presentación. Antes que nada, agradecerle a José Nuno y a Paula García por la organización de este festival. Realmente que hay que valorar un festival federal, ¿no? Como que desde Tucumán nos abre las puertas a autores, a artistas de todas partes del país y también a artistas internacionales, pero es algo realmente de valorar. Yo, en lo personal, me emocioné mucho viendo las proyecciones de las fotografías de todos los autores seleccionados en la casita de Tucumán. Así que desde Tucumán, con el corazón abierto para toda la Argentina, es algo que agradezco, ¿sí? Y bueno, en relación al proyecto que fue seleccionado en el festival, yo antes que compartirlo con ustedes, quería compartir para los que no me conocen tanto, quién soy yo y qué hice, como algunas obras o antecedentes que creo que son significativos y que dieron lugar a que con el paso del tiempo, esta obra que hoy estoy presentando tenga estos antecedentes. Así que yo voy a contar con la colaboración de Facundo, mi hijo, que es un poquito más tecnológico, así que seguramente va a haber otra María Alicia por ahí, que es él desde otra computadora de la casa, que va a empezar a compartir pantalla. Así que si Facundo estás por ahí, podemos ir a la primera carpeta y contarles en qué momento empezó la historia. Año 1970, 4 años de edad, y mi primer dibujo. Yo era una nena introvertida que pasaba largas horas dibujando y pintando. Y bueno, la anécdota familiar simplemente fue que cuando mi mamá me pregunta qué hiciste con este pato Donald, ¿no? Que era un personaje de la época, que le hiciste ese cuadro marrón, yo le dije, es el marco. Así que, nada, ya firmaba mis cuadros y había un germen de un artista ahí que vaya a saber de dónde salió, porque tampoco vengo de una familia de artistas. Con los años me gusta mucho dibujar y fui pasando por todo un periodo donde copiaba a distintos autores y en este caso a gente que hacía historietas y me motivaba para armar mi propia historieta. Yo hacía historietas, ¿no? Como un juego. Hoy la historieta la noto un poco como cercana a la narrativa que pasan las fotos, ¿no? Hay mucho de recortes y mucho de relato y mucho de secuencia y mucho que dice lo que no está en la imagen y cómo continúa, que lo encuentro que tiene un anclaje o algo que en la fotografía también hoy está presente. Fue toda una etapa de adolescencia donde el campo y las cosas gauchescas me llamaban mucho la atención. Así que fueron largas horas de tinta y lápiz con una especie de expresionismo así figurativo. Después, con el paso de los años, ingresé a la Facultad de Bellas Artes y
empecé a hacer pintura al principio más figurativa, ¿no? Pero ya ahí está un poco también el antecedente de un tema que para mí siempre fue presente, que es el paso del tiempo. Me interesaba hacer retratos de personas, de adultos mayores, donde aparece alguna cuestión con el olvido, con la memoria y con el paso del tiempo, ¿no? Obviamente que usando materiales y técnica mixta, pero partiendo de fotos de otros autores, ¿no? Más adelante, bueno, esto lo quise seleccionar porque yo tengo una formación eh, religiosa, católica, y que creo que esa búsqueda espiritual, aun con las transformaciones que fue teniendo a lo largo de la vida y de los años, está presente. Así que bueno, esta es obviamente la imagen del santo sudario, que no era de color, pero es una recreación libre de este santo sudario donde aparece la textura, aparece brea, aparece un montón de cosas y me parece que lo elegí porque en algo tiene que ver. Eh, Más adelante o con los años fui teniendo distintos cambios en mi vida, rompiendo con algunos mandatos y alguna movilización familiar, y entonces empiezo toda una búsqueda que me alejo de la figuración, me acerco un poquito a la abstracción, y es una serie que yo llamo Metamorfosis, donde juego un poco con esto, ¿no? La mariposa es un poco símbolo de resurrección, pero a la vez de cambio, de transformación, y hay una búsqueda de esos cambios y de esa libertad, no solamente en los trazos, con trazos más gestuales y más expresivos, sino también de sentido, ¿sí? Y bueno, esta que es la última que seleccioné para hablar de pintura, hoy la resignifico porque en realidad en ese momento lo que quise expresar es que esta mariposa puede permanecer en la pupa hasta que las condiciones del medio le sean favorables. La mariposa tiene esa capacidad. Y hoy yo siento que nosotros en este aislamiento somos un poco esas pupas, ¿no? Que estamos todos ahí esperando que el medio nos resulte más favorable para poder salir. Y bueno, esto tiene que ver también, ¿no? Con los cambios que hacemos en la vida. A veces tenemos más energía, a veces menos, y a veces tenemos que quedarnos esperando tener más recursos para seguir cambiándonos, ¿no? Y transformándonos. Si querés, Facu, podés dejar de compartir esta pantalla. Esto es un poco la introducción, porque en mi proyecto tiene algo de pictórico. Entonces, quise justamente arrancar desde mi inicio eh, para después ver de qué manera se vincula con la fotografía. Con los años fui sintiendo que no me bastaba compartir en la pintura de motivos de otros autores, que eso me condicionaba. Y entonces me acerco a estudiar pintura, primero como una necesidad o por un medio para la fotografía como un medio para la pintura. Estudio con Ataulfo Pérez Aznar, primero fotografía analógica, y después, con el tiempo, cuando ya es fotografía digital, empecé a estudiar en la escuela de Vicente Viola, que está ahí presente, donde bueno, realmente crecí un montón, donde aprendí de iluminación, donde aprendí de paisaje con Guillermo Sierra, de Photoshop con Viviana Orozco. Yo soy una persona que la verdad es que me gusta estudiar y creo que más allá de lo que uno trae, la mirada se educa y que siempre todas las experiencias que tenemos y nos permiten crecer y seguir aprendiendo. Así que es una etapa que yo me dio muchas satisfacciones. Al principio hubo justamente un profesor de la escuela, que es Jorge Semilla, que me aconsejó que como yo tenía mucho manejo del color, me abocara en estudiar la luz y que trabajara sobre el blanco y negro, que eso me iba a facilitar la cuestión, ¿no? Como eliminando una variable que yo ya dominaba. Así que podríamos ver la carpeta 2. Esta es una etapa eh, donde fui una especie de buceadora de imágenes y donde me preocupo mucho por medir la luz, por, por encontrar en el paisaje eh, mis sentimientos, por habitar el paisaje, ¿no? Vincularme con él. Eh,
por sentirlo, pero es una etapa donde conviven en mí un poco esto de Swarovski, que hablaba de la fotografía como espejo y como ventana, ¿no? Por un lado el exterior era importante, pero creo que en mí el espejo estaba ahí latente esperando expresar mi interioridad, ¿sí? Más allá de lo exterior. También atravesé una etapa de retratos, ¿sí? Con un interés de conocer y de vincularme un poco con empatía hacia el otro, en algunos viajes. Podemos seguir viendo. Y bueno, y acá con esta imagen empieza un poco un planteo cada vez más interior, ¿no? Que es un poco esta oscuridad y este planteo así un poco más existencialista que empieza de a poquito a verse en las imágenes, ¿no? Hay como hilos conductores, ¿no? Como elementos que a veces uno en el momento no ve y que cuando mira para atrás encuentra que hay ciertas cuestiones que están presentes en la obra y que se intensifican. Y acá también empiezo a mirar más allá de lo que el objeto es y a trabajar sobre la metáfora, sobre los detalles, ¿no? Las cosas no son lo que parecen, y empieza a aumentar un poco la mirada y hacerla un poco más intencional. Bueno, esta es una fotografía que yo quiero mucho, que participó de un concurso en la Cámara de Diputados y que, bueno, que fue premiada y me permitió viajar a Perú y compartir una charla en la Universidad de las Américas. Pero además, más allá de eso, sintetiza un poco algo espiritual, una búsqueda espiritual y del paisaje que es muy, me parece que muy propia. Aparece un poco el existencialismo, ¿no? Y las imágenes por ahí se van haciendo así como más expresivas y más interiores. Es una etapa de mucha búsqueda, donde todavía no creo que el concepto como ensayo o como portfolio no era la intención, sino un crecimiento entendiendo varias cuestiones. Ustedes interrúmpanme, pregúntenme, no quiero hablar yo sola. Si quieren hacerme alguna pregunta de lo que vimos, ¿sí? Si no, yo sigo hacia adelante. ¿Sí? No hay problema, María. Yo, cuando vayan surgiendo las preguntas, te las voy a trasladar para que las vayas evacuando. Obviamente, lo que nos mostraste hasta ahora realmente es muy interesante. Quedé prendado con ese primer dibujo a los 4 años, con tu autoría y todo, con tu firma. Me parece una genialidad que todavía lo tengas, porque Lo guardó. La genialidad fue de mi mamá, que lo guardó siempre, y hace unos años me dijo, bueno, todo esto es tuyo, y bueno, qué uno bárbaro. pierde la memoria, ¿no? De esos momentos. Vos sabés que, y esto compartiéndolo también, cuando dijiste 4 años, recordé cuando saqué mi primera fotografía con una camarita muy similar a esa que está ahí atrás, con una Yasica 635, y tenía 4 años y medio, y mi papá me dijo, bajá la palanquita. Y la imagen la tengo en mi cabeza permanentemente, pero no la tengo en forma material. Y era justamente un paisaje totalmente desértico, porque en esos momentos estábamos por circunstancias viviendo en el Chaco, por donde se construyó el impenetrable, y mi papá es un granito de arena en ese desierto, digamos, pero no la tengo a la imagen. Y esa fue mi primera fotografía, ¿no?
Pero bueno, seguramente la tenés en alguna parte tuya, en tu corazón, en alguna parte donde siempre, por eso yo digo, esa nena siempre estuvo y ese nene siempre estuvo. Y yo, cuando uno lo puede ver, lo que sorprende es pensar cómo uno ya tiene, ¿no? Una identidad y una naturaleza que te marca quién sos y hacia dónde debes ir. Después en la vida podés o no concretarlo o desempeñarlo, realizarlo por un montón de situaciones, pero hay algo con lo que venimos y hay mucho con lo que podemos, me parece, llegar a ese potencial y desarrollarlo. Creo que son ambas cosas. Pero, pero bueno, eh, siguiendo un poco con la historia, creo que en esta etapa también hice mucho estudio, ¿no? De autores que me movilizaron o que me inspiraron, como Joseph Koudelka, como Manuel White. No sé, creo que uno aprende muchísimo de los grandes autores y que de cada uno fui como tomando lo que realmente me emocionaba, ¿no? Eh, si querés, Facu, podemos ir viendo la próxima carpeta, ¿sí? O en realidad vamos a compartir un video, ¿sí? Lo vemos primero y después lo conversamos. Bueno, este trabajo surge cuando empecé a cambiar mi obra, empezó a haber una intencionalidad más marcada. Es un poco lo que Silvia Maggialardi decía ayer, ¿no? Cuando querés mirar desde las tripas, ¿no? Eh, y en esta época muere mi papá después de una larga depresión de muchísimos años y contrae demencia. Y yo me hago todo un replanteo existencial, ¿no? Una serie de interrogaciones, de planteos, de dudas, me movilizo, me vinculo con la muerte, con el dolor, con la degradación. Y
con el paso del tiempo, ¿no? Porque creo que me empiezan a surgir una serie de reflexiones, ¿no? El tiempo como construcción mental, el tiempo cronológico, el tiempo objetivo, el tiempo subjetivo. Eh, y en esta época ya estoy trabajando también y haciendo cursos en el espacio de Marcelo Gurruchaga, y tuve la suerte de estar acompañada por Martín Murcia en este proyecto, que al principio se materializó como una instalación y que con los años yo lo convertí en un video, ¿no? Porque me sumaba, ¿no? Este tema del tiempo y bueno, esto es algo que yo quiero mucho y que me parece que bueno, corresponde a parte de cómo soy yo, ¿no? Empecé como a aceptarme, ¿no? A no preocuparme tanto por hacer lo que esté de moda o lo que le preocupe a los demás, sino por ser más fiel a mí misma y empezar a decir y a expresar las cosas que me preocupan a mí, que yo siento y que creo que no es solamente a mí, sino a un montón de personas que les pasa lo mismo. Yo sentía el otro día cuando escuchaba la charla de Fran Rodick alguna similitud con la experiencia que él contaba, o con Fie, por ejemplo, cuando hablaba del existencialismo y del tiempo que ella lo percibe como zigzagueante, no como tan lineal, y creo que a mí me pasa un poco eso. Y también me planteo muchas veces el tema del olvido, de la memoria, ¿no? Si nosotros recordamos exactamente cómo volvemos a un recuerdo. Nosotros no volvemos a un recuerdo volviendo al principio, sino que es como una cadena que recordamos el recuerdo del recuerdo. Y en esa cadena hay una pérdida de objetividad y hay una imagen y un recuerdo que se asocia más al deseo y a los sueños, quizá no concretados, que al recuerdo mismo. Entonces, todas esas cuestiones a mí eh, me movilizan y es por ahí donde yo quiero seguir trabajando. Pero en ese momento de mi vida, a raíz de esa situación y quizá también de una maduración personal, creo que entendí lo que es ser intencional, ¿no? Uno no va a encontrar nada si no sabe lo que va a buscar. Nosotros vemos todo lo que miramos, pero no miramos todo lo que vemos. Y me parece que la mirada se hizo realmente más intencional. Empecé a tener una voluntad, empecé a tener un decir, empecé a sentir imperiosamente que había algo que yo tenía que decir y que expresar, o que interrogarme, o que sanar, un poco varias cosas que, por qué uno hace una obra, ¿no? Es como que me fue pasando eso. Así que entre taller y taller, en distintas escuelas, después fui también haciendo un estudio bastante de 2 años con Juan Travnik, y ahí fui profundizando también esta búsqueda y hice otro trabajo que es diríamos, el antecedente más inmediato del proyecto que presento en el festival, que si Facundo por ahí estás atento a la carpeta siguiente, empezamos a compartirla. Este es un trabajo que yo presenté en el Festival de la Luz en el año 2018 y que tuve la suerte de poder revisarlo con grandes maestros y fotógrafos, donde hago este planteo, ¿no? Y empiezo planteando un poco de la dualidad de la vida y de la muerte, con esta imagen inicial, y después empiezo a avanzar. Este proyecto se llamó Reflexiones de Existencia, Vicente. Sí. En realidad es el antecedente como dije, del proyecto actual, y es un poco una continuidad. Yo no produzco demasiado, porque soy de producción lenta, no sé si porque vengo de la pintura o porque si necesito un tiempo meditativo, ¿no? No hago fotos así muy rápidamente. Tiene que haber como un proceso espiritual, una necesidad, y también me tomo un tiempo para su
su postproducción, su procesamiento. No quiere decir modificarlas, pero intervengo sobre todo el tema del color, ¿no? Para mí estas fotografías tienen una paleta que yo siento y entonces trabajo desde ese lugar. Veíamos recién elementos de la naturaleza que se degradaban, que hablaban de hojas que son esqueletos, que hablaban de huellas, de sombras, y hay algunas imágenes como esta que son un poco como un descanso, como que resignifican a lo anterior y le dan sentido a lo que va a venir. Y bueno, acá empezamos con el trabajo sobre la naturaleza, que es otra de las cuestiones que están presentes en mi vida. Los símbolos, la metáfora, ¿no? Nuevamente las grietas. Seguimos. La textura, lo que queda de lo que fue, el color, la paleta, lo que se degrada, ¿no? Pero aún tiene vida, ¿no? Como que hay cierta resiliencia y en esa hay cierta belleza, pero a la vez hay tensión, ¿no? Como una aparente calma, como una aparente belleza, pero en realidad está latente esto, ¿no? La muerte, ya más expresa, que no deja de en algún aspecto resultarme bella. Y acá volvemos a cierta simbología y cierta imagen que indica otra etapa de otra parte del trabajo, donde me voy a alejar de estos elementos orgánicos y me voy a acercar más al contexto del cementerio. Ahí Marta María, pregunta, ¿por qué la muerte, no? antes de eso, María, justamente eh, hay varias ya apreciaciones. Genial ese trabajo, dice Banda, Fabio, hermoso trabajo, María, muy buen video, excelente trabajo, Claudia, emocionante ese video, Vicente dice proyecto, del primero, del video. Uh-huh. ¿Un nombre ese proyecto? ¿Le pusiste el nombre? ¿Cómo? El Le video de las pusiste un... manos. Las manos. Sí, Bien. sí, el nombre en las manos. Las manos porque reflexionando sobre el paso del tiempo, bueno, las manos en las mujeres, cuando hablamos de cómo nos intentamos mentir los años, en todas las personas las manos no pueden mentir. El resto puede mentir hasta ciertos años, pero las manos nunca. Y yo particularmente tengo una seducción particular por las manos. Me parece como que las manos dicen mucho de la persona y sus huellas, una mano áspera, una mano de trabajo, una mano delgada, una mano de alguien de oficina. Creo que es lo que vivió, la tensión de la mano. No sé, para mí la mano por eso fueron retratos de manos. ¿Sí? No era necesario más que las manos de retratados de distintas edades. ¿Y por qué la muerte? ¿Y por qué la muerte? Porque justamente el planteo empieza a partir de la muerte de mi papá. Yo creo que nosotros todos sabemos que en algún momento nos vamos a morir y tenemos cierta conciencia de la muerte. Si tenemos demasiada conciencia, la vida sería excesivamente dolorosa. Y si tenemos demasiada inconsciencia, me parece que no valoramos el presente. Es decir, a mí la muerte no me genera angustia, sino que me sirvió para resignificar el presente. Me parece que si no habría muerte no habría vida, no sé cómo seríamos si fuéramos distintos. Y, y me parece como que, bueno, puede ser algo que no a todo el mundo le parezca amigable o le parezca alegre, pero mi intención es interrogarme y que el que tenga el mismo deseo se interrogue, ¿no? No, no creo que tampoco sea una postura
¿cómo puedo decir?, demasiado melancólica o de una desesperación. Creo que es parte de nuestra existencia. Para algunos va a ser un paso, para algunos va a ser el final, para algunos va a ser otro nivel de conciencia, para otros va a ser una de las tantas vidas que podemos tener. Me parece que era lo que quería expresar y que creo que es un tema que no he agotado. Podés seguir, Facu. Ahí me metí más en el cementerio, ¿no? Y acá es todavía más crudo, es como más descarnado, como más despojado, ¿no? Empiezo a reflexionar. A mí los cementerios fueron lugares que siempre transité, porque no me hablan en realidad de los muertos, me hablan de su vida, de la vida, de sus creencias, de las clases sociales, no sé. Vas a recorrer el cementerio de La Plata, por ejemplo, y tenés camisetas de gimnasia y de estudiantes, y cartas, y flores, y fotos. A mí me parece un lugar bastante interesante y lleno de un montón de cuestiones que me llaman la atención. Y bueno, estas imágenes son de esos, ¿no? Planteos de que por más que querramos conservar la memoria, se va desvaneciendo, hasta las imágenes de nuestros seres queridos se desvanecen en el tiempo, ¿no? Bueno, Alicia y Marta dicen que pones poesía a la muerte, ¿no? Ojalá, ojalá, no sé, ojalá la podamos vivir así, ¿no? Y Guillermo dice, coincido totalmente con tu apreciación respecto a las manos y la seducción que generan. Uh-huh. Sí, a mí las manos de chica siempre me parece que las manos hablan muchísimo de la persona. Hasta incluso uno como gesticula, las mujeres si las arreglamos mucho, si pintamos las uñas, si es un elemento de trabajo, si habla de la belleza, desde qué lugar nosotros vivimos nuestras manos, ¿no? Las manos que abrazan. Hoy, bueno, en esta virtualidad las manos están más en un teclado, pero para mí es interesante y creo que voy a seguir con las manos de alguna manera. Podemos verla Discúlpame, pero bueno, han empezado ahí. a entrar las preguntas. No te escucho bien. Ahora sí. Ahora, bueno, me dice, Francisco dice, me gusta tu trabajo, de por sí, comparando nuestra expectativa de vida con otras especies, es bastante longevo. Y el tener conciencia sobre eso nos da un privilegio, al verlo en otros seres vivos para poder asimilar el de nuestro ciclo. Georgina dice, realmente has mostrado tu camino interior, gracias por compartirlo. ¿Hay alguna sugerencia para la búsqueda de ese camino? Cuando hablaste de pasar a mirar, ¿cómo es ese paso? Y el mirar siempre tiene una intención, pero ese es un mirar hacia afuera y hacia adentro, me parece. Porque nosotros tenemos que bucear mucho en nosotros mismos, en quién somos, qué sentimos, qué queremos decir, cuáles son nuestras fortalezas, cuáles son nuestras miserias. Y cuando nos damos cuenta de eso, vamos a empezar a ver en el afuera más claramente eso y vamos a saber seleccionar más. Me parece que en ese momento donde uno se va conociendo cada vez más, también se empezás a ser más selectivo con el exterior. No hay una cosa sin la otra. Y además hay una cosa que es bastante, me parece, en el arte, en la fotografía y en el arte en general. Es que es un juego de consciente e inconsciente todo el tiempo. Todo el tiempo tenemos algo consciente, que es la intención y la voluntad,
y por allí aparece, en la medida que estemos muy conectados, y casi como en meditación o en esto que Guillermo Sierra hablaba, como cuando uno está metido adentro de un paisaje, ¿no? Cuando uno es parte del otro, cuando en un retrato estás totalmente conectado. Bueno, ahí empiezan a pasar otras cosas. Y me parece que es esto que decía Rod del caos y del orden, del consciente, del inconsciente, de la razón y de lo irracional, todo el tiempo, todo el tiempo. Entonces, la intención es importante, pero la intención es razón, es racional. A la intención hay que acompañarla siempre de un movimiento interior y de permitirle que afloren un montón de cosas que no son tan racionales. Por eso me parece que es importante el espacio del accidente, de lo eventual, de lo lúdico, del juego, no importa que algo salga mal, porque en ese juego y en ese permiso aparece el inconsciente. Esta es una imagen que particularmente me parece muy, muy propia y que le tengo mucho, mucho cariño. Y que bueno, es la última de esta parte del trabajo. Si podemos pasar a la siguiente, donde termina más en un sentido universal de la muerte y colectivo. Esta es una imagen de las Torres Gemelas que tomé cuando tuve la suerte de ir, y es un poco una mirada ya más de la muerte en un sentido colectivo y universal, de la muerte del hombre por el hombre, ¿no? Igual que la última, ¿no? Que junta la muerte, lo orgánico y lo colectivo. Este trabajo es el que presenté en el Festival de la Luz, que trabajé acompañada en su momento con Juan Tramnik y que continúo trabajando con Olga Correa, buceando un poco, ¿no? No sé si... Sí, dice Carolina, Marta, perdón, dice, tu trabajo invita a la reflexión y moviliza para bien. Es un trabajo lleno de interior. Humberto, buenos hallazgos en un trabajo, diferencia entre ver, es un trabajo, diferencia entre ver y mirar. Fabio dice, mirar afuera lo que tenés adentro y plasmarlo en una imagen es un don y emociona. Romina, qué interesante que puedas reconocer y contar tu historia a través de tu arte. Y yo creo que es un poco lo que decía Silvia, también es sanador, ¿no? Porque es una forma de contar lo bueno, lo malo, lo que sos, y de poder exteriorizarlo y de convertirlo en algo sanador, al ser positivo, al no guardarlo. Yo creo que siempre es importante eso. Yo creo que es una herramienta que tenemos los fotógrafos o los artistas, ¿no? Sea músico, poder expresar sus ideas, sus sentimientos y al sacarlos afuera, siempre es mucho más sano que guardarlas y transformarlas por ahí en una enfermedad, ¿no? Muchas veces. Así que bueno, es una gracia que tenemos y que hay que desarrollar también. Bueno, justamente lo que ayer también compartía Silvia, ¿no? Qué importancia que tiene el hecho del acompañamiento del artista o del fotógrafo en particular para nosotros, dentro de una crítica, de una guía, qué sé yo las veces que he hecho curatoría o que he llevado mis trabajos, que es, por ejemplo, a Elda, le digo, mira Elda, tomá, decidí vos qué es lo que sirve y qué es lo que no sirve. Y eso de abandonarse uno sabiendo de la buena intención del curador que te toca, sabiendo de la buena intención y del crecimiento que te va a provocar esa persona que está acompañándote, no criticándote, porque en realidad las críticas, cuando son positivas, es lo mejor. Yo siempre digo, cuando uno expone, se expone,
pero el hecho de exponer, yo he aprendido muchísimo más de las críticas que de los halagos, a través de más de 50 años dedicado a esto. Entonces, quiera que no, yo creo que eso es fundamental lo que vos nos estás mostrando. Cómo el trayecto del tiempo, el paso del tiempo, la mutación que has ido teniendo, el paso por el metaforismo, y de hecho, ahora vas a entrar seguramente a hablar de tu obra en este festival, nos habla permanentemente de eso, ¿no? Seguramente, seguramente. Yo cuando revisioné tuve la suerte de pasar por varios revisores y todos me dieron opiniones distintas, pero realmente a mí me sumó muchísimo. Y hay algo que es interesante cuando uno empieza ya a saber lo que quiere decir, siempre la devolución del otro tiene que ser tomada muy en cuenta cuando hay algo que te resuena como propio, ¿no? Es ahí donde uno crece. Me ha tocado también algún docente que intenta disipular, ¿no? Como que quiere hacer un clon de sí mismo en el otro. Y eso es algo peligroso, porque cuando a veces somos medio inseguros y estamos aprendiendo, no nos favorece. Pero el verdadero docente nunca hace discípulos, sino que te ayuda a que tu obra, como lo que vos quieras decir, se diga de la mejor manera posible, con la mayor coherencia, pero es lo que vos querés decir, no lo que quiere decir él. Y es ahí donde uno tiene que estar atento. Yo tuve una muy buena experiencia con los revisores en el festival y bueno, como las experiencias que tengo con Olga o con los docentes en la escuela, en el espacio de Marcelo, o como las que he tenido con Vicente, con Jorge Semilla, Guillermo Sierra, no sé, Rubén Digilio. He conocido gente sumamente generosa que me ha ayudado a transformarme cada día y creo que lo voy a seguir haciendo porque me parece que uno siempre puede aprender, siempre. Así que, bueno, si Facundo está por allí, podemos ver el video. Primero vamos a verlo en video, no sé si se va a ver muy bien, pero la presentación del proyecto seleccionado y después lo podemos ver en fotografías.
Bueno, espero no haberlos deprimido. Nada, este es el proyecto que por eso yo quería contarles de dónde venía, ¿no? Porque venía desde la nena del pato, venía de la pintura, venía de la, de la pérdida de mi papá, del replanteo del paso del tiempo y del hecho de reflexionar sobre la vida, sobre la naturaleza y bueno, un poco sobre esto. En este trabajo se combina un poco el paisaje, la abstracción, que ya estaba presente un poco en la pintura y que también lo continué haciendo en la fotografía. Y bueno, y esta intención de la degradación, ¿no? De elementos orgánicos que hablan de nuestra fragilidad, de nuestra vulnerabilidad, de quiénes somos, de nuestra resiliencia eh, y de la incertidumbre que en estos días está tan presente, ¿no? En realidad hablamos de la incertidumbre frente a esta pandemia y a esta cuarentena, ¿no? Pero en realidad la incertidumbre es la vida, porque en lo personal yo creo que no tenemos demasiadas certezas, ni de dinero, ni de salud, ni de familia, ni de carrera. Eh, Así que lo que pasa es que, bueno, en este momento se combinaron todos los miedos y todos los cambios, pero en realidad a lo largo de nuestra vida también tenemos esas situaciones de incertidumbre. Bueno, no sé si alguien quiere hacerme alguna pregunta. Podemos ver las Marta fotos. dice, Marta dice, excelente, impactante, nos muestra mucho de lo que queremos negar. Silvana, qué obra tan impresionante, de una sensibilidad increíble, admirable. Claudia, maravilloso, sin palabras, bellísimo. Marta, maravilloso. Alicia, sumamente bello, buenísimo los dípticos. Banda, tu trabajo es maravilloso, sumamente profundo, perdón, y emocionante, hermoso, felicitaciones. Humberto, me gustó el montaje, como que colocas al lado, funciona como el lugar para soportar la muerte. Uh-huh. Magalí dice, me enamoraron todos los trabajos, el significado es hermoso y poético, muy inspirador, sobre todo para alguien que intenta encontrar un rumbo en la fotografía. ¿Tienes redes sociales para ver más trabajos? O sea, que pases tu red social. Sí, en realidad, ¿Querés le podés pedir a Facundo que le escriba ahí en el chat? claro, sí, tengo redes de las cuales no uso demasiado, todavía no me he amigado demasiado con las redes y con esta virtualidad. Yo soy muy matérica. Yo vengo de la paleta, del pigmento, de la escultura, de la suciedad. Y bueno, pero sí creo que hoy tenemos que darnos a conocer y compartir, y esta es una maravillosa manera de hacerlos. Así que sí tengo Instagram, después Facu lo puede compartir. Si ustedes quieren, podemos ir viendo las fotos de a una, ¿sí? Más allá del Sí, video. Alicia dice, tu obra permite seguir viendo vida aún en la muerte. Bellísimo, me encanta tu trabajo, estás en tu obra. Gracias por compartir, dice María. Eh, yo me voy a permitir, me gustaría que obviamente empecé con las fotografías para dar más pie a mayores preguntas o apreciaciones. Pero justamente yo creo que vos en tus obras, y humildemente lo digo, planteas la vida y la muerte como un ciclo, es un nacimiento, es el nacimiento y la conclusión, está todo ahí. Porque cuando vos muestras ¿no es cierto? Y muestras el pez, o mejor dicho, el pescado, estás hablando del principio y del fin, por así decirlo. Uh-huh. Sí, sí. Es el alfa y el omega, es
es el tiempo circular, es la vida y la muerte, y sobre todo lo que creo que es yo no busco respuestas, ¿no? Expresar a través del arte respuestas, sino hacerme preguntas. Y que cada uno de los que perciban las imágenes y la obra, la pintura, lo que sea, se responda a sí mismo, porque creo que la respuesta es de cada uno, no es la mía. No me interesa dogmatizar ni enseñar porque no sé nada. Y con los años creo que cada vez tengo más preguntas que respuestas. Así que muy Bueno, lejos de... pero Ramiro dice, mira, ¿crees que la muerte es sobria y desaturada? Eh, para mí sí. Yo diríamos, yo no puedo hablar de la... ¿Quién tiene conciencia de la muerte? De la propia. ¿Alguien de acá? Nosotros tenemos conciencia de la muerte del otro. Y depende cómo cada uno viva esa experiencia, puede ser el color en la cual la expresemos. Pero en realidad, sobre la muerte no hay un ser humano que haya tenido conciencia de la misma. El que la experimentó no tiene más conciencia y no te va. Entonces, es lo que cada uno sienta y crea. Una persona que le tenga mucho miedo a la muerte, seguramente una muerte trágica, una muerte violenta, depende de lo que de lo que se esté pensando. Pero yo Vicente hoy dice, sí, dale, dale. no, que yo hoy la siento así, así la viví con mis seres queridos, obviamente que con un dolor muy profundo, pero eh, así la siento yo. Vicente dice, ¿qué fue de la María dibujante y pintora? ¿O mutó definitivamente a la fotografía? No, nunca muto definitivamente a nada. Estoy en una mutación permanente, tengo todos los permisos. Así que estoy por volver, estoy volviendo. Este tiempo de aislamiento me permitió volver a la acuarela. Y estoy justamente en una etapa donde creo que estas disciplinas que son tan como separadas no son más que categorías de ordenarlas a los fines del estudio. Pero que hoy, cuando vos intervenís una foto muchas veces y editás, lo hago también desde la pintura. Y tengo proyectos, actualmente estoy haciendo un taller de fotolibro con Laura Lavegne, que la idea es juntar dibujo, fotografía, y bueno, me parece que pueden convivir eh, muy bien en la medida que cada uno de estos lenguajes enriquezca y se potencie, ¿no? Hay que ver cómo dialogan, pero no creo que anule uno al otro. Me parece que pueden convivir. Bueno, belleza de la conciencia de la muerte, esa no, es una virtud que genera esperanza en que todo puede ser mejor. Belén dice, maravilloso, siempre me emocionan todos tus trabajos, no solo por los resultados de cada obra, sino también por la forma en que lo expresas y lo transmites a los demás. Así que Facu, cuando vos quieras, María, empezar a mostrar tus obras una por una, que ya se están colgando, les voy anticipando en estos momentos en Instagram y en el Facebook. Y Bueno, les quiero permitirme una pequeña sí, por supuesto, José. aclaración, porque por ahí hay algunos autores que todavía no vieron sus obras colgadas en el festival. No se hagan problemas, les quiero aclarar y los quiero dejar tranquilos. El festival no ha terminado y no tiene sentido que nosotros de golpe pongamos las obras de todos, si no, nadie las va a ver. Entonces, queremos que este festival sea más dinámico y vayan acompañándonos durante más tiempo, por eso es que vamos colgando las obras y después uno tendrá tiempo de volver a ver todo lo que quiera, así como las charlas. Así que a los otros autores que estén presentes, les aclaro eso. Para darles una idea, justamente las obras que hemos ido colgando
han sido primero las obras de los que daban las charlas y junto con eso otras obras de otros autores que no daban charlas. Nos encantaría que todos den charlas, pero lamentablemente no se puede. Aclaración al margen. Bueno, está muy bien. Esta es la primera, ¿no? Que es un díptico. En los dípticos lo que traté de hacer es un diálogo, ¿no? Entre la abstracción y las imágenes de la naturaleza en degradación, en un proceso de cierta resiliencia, ¿no? Porque aún hay algo que está vivo y que invita también a un viaje en el vínculo con la imagen que está a la derecha, ¿no? No es algo tan explícito. La idea es que no lo sea. Acá la abstracción no es tanta y tiene bastante presencia de vida. Y hay como, yo sentí, ¿no? Como que jugaba con las imágenes así como que fueran las cartas en un juego donde una le contesta a la otra y le habla y la provoca y la responde. Y ese juego tenía que ver no solamente con lo formal o con la paleta, sino también con el sentido, ¿no? Es que Acá hay hay un algo de... diálogo, María, hay un diálogo entre una foto y otra. Hay una construcción en sí misma por separado, pero que generan una armonía realmente deliciosa porque permite dialogar una imagen con la otra. Y uno se va a una imagen y la observa y es como que la otra le responde y a su vez esa otra imagen interroga a la primera. Bueno, buenísimo. La No, verdad que si se siente así o si se percibe así, es la intención, ¿no? Era la intención. Ese movimiento en una que, que es casi libertad y expansión y contracción, ¿no? Y sufrimiento en la otra, ¿no? A veces juegan por la analogía y a veces por la oposición. Nuevamente, los peces, algo muy cristiano también, ¿no? Y, y la abstracción, me gusta mucho el paisaje abstracto. La degradación que tiene belleza, que tiene maravillosos colores para mí y me seducen mucho las texturas, como que hay una que cobija a la otra, ¿no? Bueno, aquí ya un poco más expresa. sí, pero fíjate en la anterior, Facundo, si podemos volver un segundo. Fíjate que no sé si intencionalmente o no, esa sombra que se genera o esa diferencia de tonos en el piso es como el mismo vuelo del ave que agarra y que contextualiza las raíces esas, esa bifurcación en el suelo. Ujú. Sí, eso es lo que por ahí te brinda la abstracción, ¿no? Como que al no ser tan explícito, eh, permite que cada observador pueda hacer un vínculo, no solamente desde lo que la imagen dice, sino desde el interior de cada uno. Quizá eh, puede haber otras lecturas y todas Seguro, son seguro, válidas. seguro. Eh, Florencia dice maravillosa, Guillermo dice muy interesante tus puntos de vista y muy lindos tus trabajos, te felicito. Pablo, espectacular trabajo desde lo estético y desde lo que transmite. Analía, maravilloso
y tan profundo, te felicito. Claudia, hermosa muestra. Bueno, muchas gracias a todos. Muchas gracias a todos. Bueno, esta particularmente yo la quiero mucho. Hay imágenes que uno ama mucho. Una porque tuve la suerte y la gracia de la vida de haber ido a Malvinas, y es el mar de las Malvinas ahí, ¿no? Y bueno, para mí es un díptico muy significativo. La mariposa y la resurrección y nuestro mar argentino. Esto también es Malvinas. Ya esto, ¿no? El dolor, el golpe, ¿no? La pérdida. Y bueno, este trabajo que puede parecer existencialista termina en esta imagen que está en esa ambivalencia, ¿no? Entre cierta postura de la existencia y a su vez de la esencia, porque bueno, creo que eso es lo que transmite, ¿no? Como que cada uno puede interrogarse sobre este tema, sobre una mirada más optimista y religiosa, o quizá una mirada más existencialista. Perfecto, realmente un trabajo exquisito como lo he escuchado en todos los comentarios que leí. A mí me gustaría, ya que estamos entre comillas, entre amigos, entre colegas y personas que amamos la imagen, que me levanten la mano y yo, para que no haya, digamos, distorsión con los micrófonos, nada más que por eso acá todo el mundo tiene micrófono abierto, en todas las charlas hemos hecho eso, en ningún caso hemos coaccionado a nadie, al contrario. Entonces, como para irle dando pie a que cada uno pregunte o haga escuchar su voz y María también la conozca. Georgina. Hola, yo soy amiga de Alicia desde hace muchos años y además tuve la suerte de ser compañera de facultad también. Yo me dediqué a la escultura, ella seguía un camino completamente distinto, pero nos hemos acompañado desde nuestros lugares como hemos podido en este camino del arte, así que la verdad que un placer como ella ha creído en todos estos años y ese camino interior que ha hecho, que la ha llevado a estas imágenes que realmente son hermosas y lo que transmiten no dejan de hacer que uno se plantee toda esta riqueza interior que cada uno tiene y que evidentemente ella ha podido transmitir. Así que bueno, además de que ella sabe que la amo, pero la felicito realmente. Muchas gracias por compartir esto. A vos. Bueno, Georgie es una amiga de la Facu y una gran escultora y una persona de gran sensibilidad también. Así que, bueno, vamos a seguir trabajando y compartiendo. Yo también te quiero. Francisco dice: del polvo somos y al polvo vamos, como se dice. Y Humberto, la mariposa es mutar. Sí, yo quería agradecerle a María que haya compartido con nosotros su trabajo, porque es realmente fantástica y de una sensibilidad única. Y bueno, toda esta interrogación que nos plantea sobre la existencia y también sobre nuestros propios trabajos es absolutamente increíble. Así que bueno, desde ya felicitaciones y gracias. No, gracias a vos, Marcelo, gracias a Martín, porque ustedes son parte muy cercana a este trabajo y al crecimiento
y yo soy una agradecida a todas las, ya lo dije, ¿no? A todos los docentes que me acompañan y que son tan generosos, ¿no? Que tienen la generosidad de hacer del otro la mejor versión, ¿no? Yo de chapó para ustedes. Sí, igualmente siempre el absoluto mérito es para el autor de la obra, porque si no hay obra es imposible trabajar. O sea que, digamos, siempre nosotros, los que estamos acá, creo, algunos los conozco más, otros menos, creo que todos estamos de acuerdo en el tema del desarrollo del fotógrafo, pero creo que sin obra es imposible el trabajo. Y tu obra realmente es fantástica. Bueno, muchas gracias, Marcelo. Muchísimas gracias. El hecho de habilitar los micrófonos no quiere decir que estemos terminando la charla ni que le estamos despidiendo a María para nada. Recuerden, como les digo, siempre que el festival todavía continúa, que tenemos otra charla con Ataulfo el martes a las 19 horas, que tenemos toda esta semana revisión de portfolios con Marcelo, con Gustavo Tarchini, con Silvia Mangialardi, así que seguimos y tenemos mucho más festival todavía. El hecho de habilitarle los micrófonos es para que yo no tenga que estar leyendo tanto y por ahí me equivoco, porque no tengo los anteojos para ver de cerca, entonces es por eso nada más. ¿Puedo, tengo permiso, José, para hablar? Sí, dale, Marta. Voy a ser concreta. Realmente quiero felicitarte porque tu obra llega a lo más profundo del ser de cada uno. Y todo. Yo quisiera que alguno levante la mano si no tiene miedo a la muerte, porque lo que uno quiere es aferrarse a la vida. Estamos pasando un momento muy difícil. No es una, yo la identifico con los barrotes de una cárcel, o sea, creo que cuando termine esta pandemia vamos a poder salir corriendo todos, pero valoramos lo que es la vida. Por eso es que quizás, por eso negamos un poco la muerte. Yo te quiero felicitar, realmente los dípticos me encantaron y quiero ver uno por uno. Yo soy docente, no soy fotógrafa, soy aprendiz de fotógrafo. Amo la fotografía desde los 9 años. Pero bueno, lo que te quería decir es que muchísimas gracias y un mensaje para José. Muchas gracias, José, la explicación que diste, porque yo creo que mucha gente está pensando por qué no se cuelgan las obras. Yo creo que hay que tener paciencia, porque la paciencia hace que el ser humano crezca. Gracias. Sí, primero, bueno, nada, felicitar al festival en general y bueno, a María porque ella tradujo el dolor y esa sensación de vacío. Yo conozco su historia personal, soy amigo de ella y traducir ese dolor y esa sensación en tanta belleza es algo increíble y es totalmente, es un don y te lo agradezco de corazón y te felicito. Bueno, muchas gracias. Otro amigo. Nada. Yo desde La Plata, digamos, no conocía tanto tu trabajo, sí, te conocía más a vos que tu trabajo y me sorprendiste mucho, pero también me sorprendió algo que quiero valorar para que el camino de enseñanza o de aprendizaje tuyo que tuviste, ¿con qué docente de Argentina o de la fotografía no estuviste? Pues empezaste con Ataulfo, pasaste por nuestra escuela, estás con Gurruchaga, fuiste con, no sé, es sorprendente y que es muy bueno porque escuchás un montón de campanas. Creo que mucho de lo que estamos acá escuchando, no sé si hemos tenido la oportunidad, uno puede conocer docentes o profesores, pero de estar en cursos y escuchar las opiniones. ¿Cómo te formaste? Bueno, me sorprendiste mucho con eso. Te felicito por el trabajo y que te seguís formando, por supuesto. Y no te olvides del pincel y esas cosas, porque son dos artes muy lindas. No. Bueno, querías, más allá de que me sorprendiste con la obra también. Felicitaciones.
Muchas gracias, Vicente. Creo que lo que decís es un poco Pero algo que sí, yo hice intencionalmente. no, Creo perfecto, que no perfecto. está muy bueno estudiar demasiado con alguien, ¿no? Durante mucho tiempo y no Totalmente, poder, es sí. como leer siempre el mismo libro. Yo Aparte, soy sí, una sí. buscadora, ¿no? Entonces está bueno leer de una religión, de la otra, de la izquierda, Sí, de sí, la sí. derecha, Nadie tiene la verdad absoluta ni la vaca atada en fotografía. Y que el hecho de que, nada, que te buscaste tu vaca y la ataste a tu manera, digamos, ¿no? La asociaste a la muerte, qué sé yo. pero Pero Vicente, bienvenida. lo que sí es cierto es que todos en algo son maravillosos. Sí, sí, cómo no. Cada Sí, uno de sí, sí, ustedes sí. como docentes en algo son maravillosos. Entonces, por ahí lo bueno es decir, bueno, de aquello que el otro es maravilloso, de qué manera me resuena a mí y tomo. ¿Qué tomo del otro y qué no tomo porque no me es propio? Exacto. Es eso, me sorprendiste mucho con eso. Bueno, Muy bien. gracias, Vicente. Listo. Gustavo, ¿Qué tal? Bueno, felicitaciones, Alicia, por el trabajo. La verdad que me ha gustado mucho la estética de los distintos dípticos. Es exquisita. Creo que individualmente se sostienen por sí mismos, pueden ir fuera del trabajo. Me ha gustado mucho. Hay mucha metáfora, hay mucha sutileza, pero no, si fuese mío, o sea, no quiero sonar, no lo tomes como un consejo, yo te digo, si fuese mío, hay una foto que para mí desentona y creo que cambiándola, quedaría mejor. La foto del caballo ese muerto, que está a la izquierda en un par, yo a esa foto le viene un nivel tan de exquisitez que para mí es un golpe bajo, es un desnivel, baja de 10 a 8, a 7, y con la del pájaro ese muerto ya es suficiente para mí, ¿no? Creo que no hace falta mostrar dos veces eso que yo interpreto qué quiere decir. Yo cambiaría esa foto por una tan exquisita como cualquiera de las otras, o lo bajo directamente al díptico. Te quería hacer ese aporte, pues por ahí uno no lo hace y después te queda la espina de que no lo has hecho. Bueno, me costó escucharlo, pero escuché la sugerencia y bueno, me parece que como cualquier opinión es válida y que siempre uno tiene que escuchar y valorar al otro y bueno, y después uno verá de qué manera resuena como decía, ¿no? En la propia obra y en la propia decisión. Yo nunca cierro los trabajos, definitivamente. Así que seguramente va a ser un trabajo que voy a seguir trabajando, haciendo crecer y realmente tengo la suerte también de estar acompañada en la actualidad por Olga Correa, que es una mujer de una sensibilidad exquisita, de una generosidad, así que seguramente seguirá creciendo. Martín. Bueno, María Alicia, ¿qué decirte? Bueno, me ha tocado acompañarte en más de un proyecto. Y bueno, destaco dos cosas. Primero, el tema de la intención. Es decir, una cosa en la cual siempre hemos estado de acuerdo. Y otra cosa que es la intención de correr riesgos. Cuando hiciste en aquel momento la instalación de las manos era riesgoso porque había motores de relojería, había un montón de cosas ahí girando en una obra, en una pared, y sin embargo fuiste para adelante y corriste el riesgo. Después maduró, ahí está el video que está genial. Y bueno, en este último trabajo también se ve esta misma idea, ¿no? De tomar el riesgo y llevarlo para adelante. Así que destaco justamente tu intención de correr riesgos y lo intencionada que sos en el tipo de imagen que creas. Así que la verdad, muy agradecido que hayas compartido estos proyectos en el espacio con Marcelo, conmigo, y que los hayas mostrado
a todos acá. Me encanta, y me encanta también que hayas elegido todo lo que elegiste y que lo hayas elegido también. Bueno, muchas gracias Martín. Yo la verdad que quise hacer esta selección porque me pareció que era la que tenía el anclaje con este proyecto actual, y me parece que uno es lo que es en determinado momento de la vida gracias a todas las experiencias anteriores que ha tenido y todo lo que ha aprendido y lo que ha construido con otros. Uno es también un poco el vínculo que tiene con otros y lo que los otros le dieron, ¿no? Más allá de lo que uno haga con eso, ¿no? Por supuesto. Muchísimas gracias, María Alicia. Francisco dice, más que miedo a mi propia muerte, le temo más a la muerte de los que amo. Claro, porque en realidad cuando nosotros hablamos de la muerte, hablamos de la muerte del otro, porque la nuestra no la conocemos. O sea, nosotros la experiencia que tenemos es de la muerte del otro. Y eso es lo doloroso, la pérdida, el olvido. Es así, claro. Marta dice, muchas gracias por tu mirada, aprendí mucho, gracias, abrazo y nos vemos. Marta Elisech. Gracias, Marta. María, felicitaciones por el trabajo, inmensa y profunda sensibilidad. Alicia, felicitaciones, María Alicia. Tu trabajo avanza con un arte y exquisitez muy particular. Otra Alicia, Fermani en este caso, felicitaciones, María Alicia, exquisito trabajo, conmovedor y movilizador. Claudia, mil gracias por compartir. Bueno, yo les agradezco un montón a todos, y antes de finalizar, no sé si se va a extender mucho más, pero yo quería, volviendo a algo que dijo Martín, ¿no? Que yo pensé que yo no soy una mujer de correr muchos riesgos, la verdad. Soy bastante cobarde. Y con los años empecé a tener la intención de vencer el miedo, ¿no? Y hubo algo que me pasó más allá de la muerte de mi papá en ese momento, que escuché en una entrevista que hablaban una serie de enfermeras y de médicos, de gente que estaba en estado terminal, que cuando conversaba con ellos y hablaban sobre las experiencias de su vida, de las cosas que se arrepentían, no eran de las que hicieron mal, sino de aquellas cosas que no se animaron a hacer. Del te quiero que nunca dijeron, del trabajo que nunca se animaron a dar un portazo e irse, del viaje que no tuvieron. Y para mí fue una revelación, no porque sea algo que yo no supiera, pero porque lo sentí en carne propia. Que la verdad es que la vida es animarse, y que si no nos animamos ya perdimos. Y entonces me parece que poder vencer los miedos y correr cada día más algún riesgo, sobre todo si surge del propio deseo, es una forma de realmente realizarnos. Si no, nos quedamos con cosas pendientes y no estaría teniendo esa intención. Así que, bueno, yo quería regalarles la última imagen, que no es de este trabajo, sino es del que va a venir. Es un trabajo... ¿Por el 2021? Claro. Es el azar, ya no está solamente la intención. Le estoy dando un poquito una cabida a lo azaroso, al accidente. Esta es la última impronta vital de una paloma en mi casa. Y bueno, es el principio de una serie en la que la intención es continuar hablando de lo que siento, de lo que soy, e intentando más libremente expresar mis emociones, ¿no? Jugando un poco con la pintura, con la fotografía y con lo que surja y pueda. Así Mira, María, discúlpame, te tengo que interrumpir porque me está matando a Paula y a mí la temática del año que viene. O vos tenés a alguien que te
está haciendo alguna investigación o algo. No voy a dar la temática, pero les puedo asegurar, acuérdense de esta imagen, les puedo asegurar que tiene mucho que ver con esto. Y la temática, como ya les dije al comienzo de la charla, en realidad antes de que empecemos formalmente la charla, ya está definida. Pero acuérdense de esta imagen, no voy a decir nada más. Bueno, ¿será que seré media bruja? No, bueno, es un trabajo que empecé y que espero que crezca y y que bueno, crece lentamente, pero bueno, hacia ahí voy, ¿no? Quizá ahí empiecen a aparecer también un poquito los pinceles y puede haber distintas capas de sentido y de expresión. Así que no sé si alguien tiene alguna pregunta más. Si no se durmieron o se deprimieron. No, yo creo que realmente ha sido un encuentro exquisito, maravilloso, como dicen todos los comentarios. Estaría leyendo lo mismo, digamos, 10 minutos más, seguramente. Fundamentalmente el nombre de Paula García, la directora artística del festival, y el mío propio, quiero decirles que cuando nosotros seleccionamos quienes iban a dar las charlas, lo hicimos sin ver los nombres, lo hicimos desde las obras. Y cuando vos el otro día, cuando charlamos, me agradecías el espacio y esto y aquello, yo te decía que no tenés nada que agradecer porque en realidad esto es un espacio que es de todos y para todos. Y lo fundamental de esto es que todos podamos crecer. Por eso es que estando presente Marcelo Gurruchaga acá, estando Gustavo Tarchini también, y estando tantos docentes de cuantía, que si bien no los hemos tenido en esta ocasión como curadores o como revisores de portfolio, espero que para el año que viene podamos contar con algunos de ellos. Quiero recordarles que tenemos mucho festival todavía y que este festival nació el año pasado, nació por iniciativa, no sé si iniciativa, pero sí un empuje muy grande que nos dio Elda Harrington y Silvia Mangialardi, y con el apoyo de mucha gente, de muchos estudiantes, de mucha gente que incipiente en esto de la fotografía y que se hace fundamentalmente con esto, con ganas, con amor y con pasión. No hay dinero de por medio, hay mucho trabajo, sí, hay mucha dedicación, hay muchas horas de sueño quitadas a cada uno y obviamente sacrificios también de la familia, porque yo acá los tengo cortitos, corten todos los teléfonos, corten las computadoras, apaguen los televisores, porque se nos va la internet como estamos en esta situación y no quiero ni siquiera perderme nada, y tampoco el hecho de poder grabar todo esto que queda después para que nos deleitemos a futuro. Fundamentalmente agradecerte, María, agradecerle a las más de 60 personas que estuvieron conectadas, agradecerles a los grandes fotógrafos, a los grandes docentes que están acompañándote y acompañándonos en esta transmisión, a vos, Martín, desde España, y a cada uno del lugar que esta pandemia tan particular situación del mundo, como yo les digo a mis alumnos, esta es la real Primera Guerra Mundial, porque acá no hay país que no haya llegado y el enemigo es común a todos e invisible a todos. Entonces, agradecerles de corazón la permanencia y, bueno, nada, incitarlos a seguir en el camino de las artes visuales, en el camino de la fotografía, de las proyecciones,
en la pasión que cada uno siente. Mil gracias a todos, chicos.